Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, la importancia de un liderazgo entendido. Ya lo explicábamos en un programa anterior, todos ejercemos liderazgo en alguna dimensión, en la familia, a veces en nuestros centros de trabajo también, y en distintos otros contextos, la iglesia para el caso, en el mundo del deporte, el liderazgo sobre nuestras decisiones, sobre nuestras finanzas. Claro que todos ejercemos alguna forma de liderazgo. Pero quiero hacerles notar que no solo se trata de estar en la posición de dirigir o en la posición de ser líder, sino contar uno con un liderazgo que estoy denominando como entendido para ustedes. Significa un liderazgo capaz, un liderazgo con suficiente conocimiento en todos los asuntos que están bajo esa responsabilidad, y esto es nuestro tema entonces, la importancia de un liderazgo entendido. Se lee en el primer libro de Crónicas en la Biblia, capítulo 12, versículo 32. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Noten que se trata de liderazgo sobre las tribus y las familias de Israel, tanto así que solo de la tribu de Isaacar se destacan 200 jefes con buen liderazgo junto con sus parientes. Y la característica que se da al liderazgo de estos jefes de Isaacar son dos. Uno, que entendían las señales de los tiempos, significa que pueden leer bien el entorno, lo que está sucediendo, pueden leerlo bien, pueden entenderlo, descifrarlo, interpretarlo. Y la otra característica es que sabían cuál era el mejor camino para escoger, significa líderes que saben orientar para decisiones correctas, decisiones constructivas, decisiones oportunas, decisiones solucionistas. Cuando caso contrario, hay líderes que lo que hacen es enredar más las cosas, hacer más profundo el conflicto, la dificultad, todo por quizá no contar con estas dos grandes características que aquí se están denotando en la Biblia, la capacidad de entender bien el entorno, lo que está sucediendo alrededor, y lo otro es la capacidad de orientar hacia las mejores decisiones. Amigo o amiga, te pregunto, en tu entorno de vida, sea tu familia o ya tus asuntos fuera de casa, ¿qué clase de liderazgo es el tuyo? ¿Eres tú alguien que sabe leer las circunstancias, que sabe interpretar los distintos acontecimientos alrededor de tu vida y de tu gente amada? ¿Eres tú una persona que ha dirigido a tu núcleo familiar, por ejemplo, para las mejores decisiones? Pues si eso es así, mi felicitación, mi enhorabuena. Pero si no ha sido así, si tú tienes decisiones que lamentar, si tú no has hecho buena lectura de las situaciones que conciernen a las problemáticas de vida, entonces posiblemente este tema debas seguirlo con atención porque es para ti. Pues bien, pasemos entonces, dicho esto y habiendo tenido en consideración la lectura bíblica, como siempre se hace aquí en Realidades, pasemos a este tema, a esta pregunta: ¿cómo tener liderazgo entendido? ¿Cómo nosotros sumarnos a la lista de estos 200 jefes de Isaacar que entendían las señales de los tiempos y sabían descifrar cuál era la mejor decisión y camino a tomar? Pues bien, atención a lo primero.
¿cómo tener un liderazgo entendido? Estudia, crece, aprende y madura. Un buen liderazgo no cae del cielo, no viene solo vía unción, como a algunos creyentes les gusta pensar. La persona debe prepararse, eso significa estudiar, tratar de ampliar sus conocimientos sobre las distintas materias, sobre los distintos asuntos, madurar como persona. Uno puede madurar por las mismas experiencias de la vida. Crecer es importante. Uno no crece solo en estatura o en años. Uno debe crecer como individuo en una evolución magnífica que lleve a esta persona a la madurez. He sido consejero por más de 45 años y cómo lamento haber encontrado personas sin la madurez y el crecimiento necesarios como para formar, por ejemplo, un bonito matrimonio y construir un buen proyecto familiar. He visto personas bien dotadas, con dones, con capacidades, con habilidades, con formación académica, que no hicieron nada básicamente con sus vidas debido a que les faltó ese crecimiento personal, que eso es algo más que un conocimiento de materias impartido en las aulas universitarias, le faltó esa maduración como persona, le faltó ese crecimiento, le faltó ese crecimiento personal. De ahí pues que este consejo primario resulta esencial. Sin esto nada que se pueda mencionar va a funcionar. Así es que estudia, amigo, amiga, crece, aprende y madura. Debes constituirte en un gran discípulo, en una gran discípula de la vida. Uno de la vida aprende. Dice el autor bíblico, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Como segunda respuesta, ¿cómo tener un liderazgo entendido? Rodéate de gente entendida, entonces. Rodéate de gente capaz, rodéate de gente madura. Quizá todos hemos escuchado ese refrán de origen popular. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y efectivamente así es. Las personas con las cuales nos vamos asociando para amistad, para diversión, para tareas, para trabajos, para proyectos, la manera como elegimos a esas personas y las personas que elegimos para que suban a nuestro escenario de vida, a nuestra historia, esas personas y esa selección indica dónde estamos nosotros en términos de madurez. Hay gente que a uno no le conviene definitivamente, gente que parece que vinieron de paseo a esta vida. Esa gente no te conviene. Tú tienes que agenciarte personas que tienen la madurez, personas que tienen la capacidad, personas que tienen la experiencia como para constituirse en grandes influencias sobre tu vida y que ayuden de alguna manera haciendo grandes aportes a lo que es tu formación como líder en todos los campos de la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, posiblemente todavía estamos a tiempo de hacer un inventario. Yo no te estoy ni remotamente sugiriendo que eches fuera de tu vida a nadie, porque yo no soy quien para pedirte eso. Sería un absurdo. Sin embargo, tú sí estás en la posición, en la capacidad de inventariar tu vida y de alguna manera definir qué personas aportan más, qué personas aportan menos y quiénes no aportan nada. Que al contrario, esas personas lo que te van a traer son dolores de cabeza y te van a llevar por derroteros que no son los mejores para ti. Entonces, mira lo que te estoy diciendo, rodéate de gente entendida. ¿Quieres tener un liderazgo entendido? Rodéate de gente entendida. Yo me acuerdo cuando yo era un muchacho y éramos pues chicos bien jóvenes, discípulos de nuestro pastor.
habían unos que ahí solo andaban pues divirtiéndose. La iglesia era diversión, el discipulado era diversión, iban, no iban, hacían las tareas, no las hacían, embobaban al pastor, le contaban un cuento cuando no iban simplemente porque se fueron a otro lado a divertirse. ¿Dónde quedaron esas personas? Quedaron a mitad de camino, a mitad de proyecto de vida. Entonces solo aquellos que tomamos en serio a las personas que Dios estaba colocando en nuestras vidas para darnos formación, somos los que logramos llegar a puerto seguro. Así es que rodéate de gente entendida. Tercera respuesta, ¿cómo tener liderazgo entendido? Busca a Dios como fuente de toda sabiduría. Esto debiera ser más bien lo primero. Buscar a Dios como fuente de sabiduría. ¿Cómo se busca a Dios? Pues yo digo que hay básicamente 3 maneras esenciales. 1, la oración. La oración es algo más que un ejercicio para gente espiritual. La oración es un medio de comunicación con Dios, donde nosotros por un lado le descargamos en Él todo lo que llevamos por dentro, nuestras dudas, nuestros temores, nuestros fracasos, nuestros logros, pero a la vez Dios filtra hasta nosotros revelación, consejo, dirección, sabiduría. Entonces la oración es una magnífica manera de buscar a Dios como fuente de toda sabiduría. Lo segundo es su palabra. La lectura, yo diría, constante, ordenada. Un cristiano, a mi modo de ver las cosas, no es ley, es solo una opinión. Un cristiano, según mi opinión, debiera leer la Biblia una vez al año, despacio, de manera sosegada, como para aprender, extrayendo versículos para que le sirvan para distintos aspectos de su vida. En mi caso leo una versión diferente cada año. Este año estoy leyendo la Biblia que está presentada en forma cronológica. Es decir, que si estoy leyendo de David, de paso me va a presentar los salmos que escribió David. Si estoy leyendo acerca de la historia de Salomón, de paso me pone los proverbios que Salomón escribió. ¿Se dan cuenta? De una Biblia cronológica. Si estoy leyendo algo de la historia que se relata en Samuel, esa misma historia aparece a veces en Crónicas, pues la leo también. El caso es una lectura seria, comprometida, porque la Biblia como lectura no debe ser un libro devocional. Está bien, pero no es suficiente. Porque un devocional es leer un versículo que te anime, que te inspire. Pero la lectura de la Biblia debe pasar a otros niveles. Debe haber una lectura seria, comprometida de tu parte, constante y año con año, la Biblia entera. Hay programas que uno encuentra en cualquier lado, aplicaciones para eso. Pues esa es otra manera de buscar a Dios como fuente de toda sabiduría. La oración, dije, la lectura de la palabra, y lo tercero es la iglesia. La iglesia no es una invención de los pastores, de los sacerdotes católicos. La iglesia es un organismo, no es una institución, es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de la iglesia, de Cristo es la iglesia. Entonces hay que hacerse parte de la iglesia. No es esto una cosa de hombres, no es una cosa de instituciones, no es cosa de religión. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la tierra y los cristianos son parte de la iglesia. Prácticamente es una especie de bautismo. El cristiano, una vez que recibe a Cristo, es introducido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en cuarto lugar, para ir finalizando, cómo tener un liderazgo entendido, hay que aprender de los errores propios y ajenos. Eso también enseña. Los logros y los éxitos, amigos, enseñan poquito en realidad, muy poco. Pero los dolores, las pérdidas,
las derrotas, los fracasos, sean propios o ajenos, claro que enseñan mucho. Y hay que tratar de sacar lecciones entonces, porque entonces no tendría sentido haber tenido algún tropiezo en la vida si uno no saca una preciosa lección que le ayude precisamente a no tropezar más adelante en la misma piedra. Así es que aprende de los errores propios y ajenos. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primero de Crónicas 12:32. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Son dos grandes características de un liderazgo entendido: la correcta lectura e interpretación del entorno, los acontecimientos, los tiempos, y la sabia manera de tomar decisiones, saber escoger el camino correcto. Pues a partir de eso, la gran pregunta fue cómo tener tú, yo y todos nosotros un liderazgo entendido, y hay 4 maneras de hacerlo. 1. Estudia, crece, aprende y madura. 2. Rodéate de gente entendida, que sean una gran influencia para ti. 3. Busca a Dios como fuente de toda sabiduría. Y 4. Aprende de los errores propios y ajenos. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La importancia de un liderazgo entendido. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.